Hoy IG Markets ha presentado esa visión de los mercados, análisis de los diferentes activos. Siguiendo esta presentación ha estado Marta Vilar. Marta, hola de nuevo. Cuéntanos cuáles son las conclusiones de ese evento. Bueno, pues básicamente, y por darte un titular, Raquel, 2022 podría ser más bien un año teñido de rojo que de verde. Esa es una de las principales conclusiones que hemos podido sacar de esa presentación de perspectivas de IG de cara a este año 2022, donde, por ejemplo, nos recordaban que el principal riesgo para este ejercicio pues es la inflación, pero también el menor crecimiento económico, por supuesto, esa posible guerra entre Ucrania y Rusia, y también la subida de los tipos de interés que parece inminente en algunos casos de los bancos centrales, por ejemplo, en el de la Reserva Federal. Para explicarnos exactamente por qué motivo podría haber esa salida de dinero este año de la bolsa, de los mercados, de la renta variable, nos ha mostrado algunas pistas desde IG que dan dos activos concretos, exactamente los bonos High Yield y los fondos CEF, son fondos cerrados correlacionados con bonos. En ambos casos nos dicen que en ambos activos está saliendo dinero, y eso podría ser una pista de que se avecinan problemas, porque claro, por ejemplo, nos dicen desde IG, si los bonos High Yield, que son más arriesgados pero más rentables realmente, están espantando, por así decirlo, a los inversores institucionales, pues bueno, si ellos se huelen que ahí hay un problema, evidentemente pues habrá que tomar cartas en el asunto también. Pero también nos decían que la pista está en los bonos a 10 años y a 30 años en Estados Unidos. Vean lo que nos decía el analista Sergio Ávila en esa presentación. Normalmente lo que se suele vigilar en este caso es que no haya caídas en el mercado de bonos a 10 años del 10% desde máximos. Fijaos que ya ha habido una caída del 10% desde máximos en este año 2022, y eso históricamente nos indica que cuando esto ocurre, pues lo que ha ocurrido posteriormente es que ha dirigido a los mercados de renta variable a mercados bajistas a medio plazo. No quiere decir que vaya a ser en el corto plazo, pero sí que podría ser en el medio plazo. Y esto, bueno, pues ya nos ha dado el primer aviso. También nos dan un dato estacional muy curioso. Nos dicen que a veces históricamente el mercado suele comportarse a lo largo del año igual que se ha comportado en el mes de enero. Y claro, el mes de enero de este año 2022 no ha sido precisamente bueno para las bolsas. También, por ejemplo, desde IG nos hablaban del efecto histórico que tienen las subidas de tipos de la Reserva Federal en la bolsa. Y claro, hay que decir que algunos bancos, algunas casas de análisis están esperando para este año 7 subidas de los tipos de interés en el mercado. ¿Qué podemos esperar entonces de la bolsa? Esto nos decía Sergio. En el momento en el que ha habido subidas de tipo de interés, por norma general el mercado o ha tenido correcciones, ya sea de corto plazo, y luego se estabiliza, o fuertes caídas, pero nunca ha habido subidas justamente posteriores a subidas de tipos de interés. Lo normal es que o que haya una fase correctiva en el corto plazo, que luego se pudiera estabilizar si no es demasiado rápida esa subida de tipos de interés, pero en este caso si se esperan 7 subidas de tipos de interés, puede ser que no le dé suficiente tiempo al mercado para estabilizarse y que por lo tanto pues se puedan presionar a las acciones a la baja. Claro, y esas esperadas subidas de tipos de interés que acabamos de mencionar y las pistas que nos están dando los movimientos en los bonos, que también decía Sergio Ávila, hay que añadirle, hay que sumarle otra cosa más, y es que este año 2022 es el segundo mandato de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, y la historia, nos dice Sergio, que bueno, nos suele decir que el segundo año de mandato de un presidente de Estados Unidos suele ser peor en los mercados financieros. Año de mandato de Joe Biden. Y normalmente, si nos fijamos en el ciclo de movimientos de las legislaturas de los presidentes de Estados Unidos, bueno, pues el segundo año suele ser el que peor comportamiento suele tener en bolsa los mercados, porque suele ser el año en el que mayores medidas más antipopulares o más contrarias al mercado se suelen realizar, como por ejemplo pueden ser mayor regulación, mayores subidas de impuestos que afecten a los resultados empresariales, y eso se suele hacer sobre todo en el segundo año de legislatura, para que luego le queden 2 años posteriores de revertir esa situación y volver a ganar popularidad de cara a las elecciones de los 4 años posteriores.
Así que bueno, si desde IG nos están dando algunas pistas que nos hacen concluir que este año 2022 podría ser un año bajista en los mercados, donde podemos rascar algo de rentabilidad. Bueno, eso también nos lo han trasladado por parte de IG. Nos citaban, por ejemplo, el mercado inglés y también el de Arabia Saudí. Nos dicen que en ambos casos se podrían ver más fortalecidas sus bolsas, sus índices principales por el petróleo. También nos mencionaban la bolsa canadiense o la mexicana, pero si queremos quedarnos en mercados más tradicionales, como pueden ser el estadounidense o el europeo, pues mencionen sectores, por ejemplo, como el del petróleo, por lo que acabamos de decir, por esas subidas que parece que estamos viendo en este activo. También nos citan en el sector bancario, aunque nos dicen que no sería una buena opción en el caso de que finalmente sí hubiera guerra entre Rusia y Ucrania. También nos mencionan el caso del sector de recursos básicos o el inmobiliario. En definitiva, nos dicen que se podrían comportar muy bien este año los sectores más cíclicos. Así que muy atentos a todo lo que nos dicen desde IG, porque en resumen básicamente nos trasladan que va a ser un año de trading, tanto al alza como a la baja, pero de movimientos en bolsa, donde hay que ser muy rápido, movimientos de muy corto plazo, y donde nos dicen que va a ganar el buen stock picking, o bueno, en castellano, la selección buena de valores.